importante. Vamos a hablar de diarrea. Desde el punto de vista clínico, puede ser infecciosa o no infecciosa, disentérica o no disentérica, pero creo que la clasificación más útil es en cuanto a la duración de la diarrea, porque nos da una idea de la etiología de cada una, ¿no? La diarrea aguda es aquella que se presenta menos de 14 días, de etiología casi siempre infecciosa, viral. Muy importante tener en cuenta que durante el periodo invernal en niñas y niños, la causa más frecuente de diarrea es el rotavirus. Por eso existe la vacunación rotavírica, ¿sí? Para evitar cuadros graves de deshidratación que se presentan en lactantes que no han sido vacunados y que se exponen al rotavirus. Lo mismo aplica para los adultos. Hay adultos que tienen diarreas de características rotavíricas. Ahorita vamos a hablar de ellas, pero recuerden, menos de 14 días, casi siempre infecciosa, de etiología viral y muy común en invierno. La diarrea subaguda, que también se conoce como diarrea persistente, generalmente de 14 a 30 días de evolución, también suele ser de etiología infecciosa. Y aquí es importante empezar a considerar protozoarios, los más comunes, Entamoeba y Giardia lamblia. Nada más hay que tener en cuenta la posibilidad de que al momento de evaluar, o sea, hacer un coproparasitoscópico, si encontramos protozoarios poco comunes, bueno, no protozoarios, sino agentes poco comunes, habrá que pensar en VIH. ¿Ok? Entonces, en la diarrea subaguda. La diarrea subaguda también puede ser producida a jóvenes, por ejemplo, por intolerancia a la lactosa. Nada más aquí quiero hacer una observación. Recuerden que la diarrea aguda de origen viral puede provocar daño citopático a los enterocitos, de tal manera que haya una disminución del nivel de lactasa disponible y por lo tanto una intolerancia transitoria a la lactosa. En caso de que sean lactantes que están recibiendo fórmulas maternizadas, bueno, existe la posibilidad de que puedan tener diarrea persistente, pero hay el antecedente de una diarrea aguda de características virales y esta intolerancia a la lactosa es transitoria y suele resolverse. Entonces, nada más ténganlo en cuenta. Y finalmente, la diarrea crónica, aquella que tiene más de 30 días de duración. Y bueno, en la diarrea crónica ya empezamos a considerar otras etiologías como las enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa crónica idiopática, la malabsorción como intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable, sobre todo si la diarrea es intermitente, se acompaña de dolor abdominal en un adulto joven que tiene cierto perfil psiquiátrico, la malignidad, sobre todo en adultos de más de 50 años, como el cáncer colorectal o un síndrome paraneoplásico, e infeccioso, pero cuando hablamos de infeccioso, pues ya empezamos a considerar que se trata tal vez de una inmunodeficiencia adquirida, como la infección por VIH, ¿no? Entonces, esta clasificación es muy útil porque les permite el abordaje. Las diarreas agudas, pues habrá que tratar la parte infecciosa. Las diarreas subagudas, habrá que identificar si no se trata de un protozoario, tal vez sea útil solicitar un coproparasitoscópico, una amiba en fresco. La diarrea subaguda también puede deberse a intolerancia transitoria a la lactosa posterior a un cuadro de diarrea viral aguda. Y la crónica, ahí sí, tienen que ser muy precavidos porque si nos encontramos, por ejemplo, con un adulto de 55 años que empieza a tener alteraciones del hábito intestinal con diarrea intermitente y pérdida de peso, oigan, hay que pensar en malignidad, en cáncer colorectal. O si tengo, por ejemplo, a un niño lactante que inició con fórmula, que al principio toleraba bien la fórmula y que progresivamente ha empezado a tener diarreas de ciertas características líquidas
explosivas, que se acompañan de flatos y que además provoca eritema perianal. Oigan, eso es una intolerancia a la lactosa. Cada vez que le dan de comer al niño tiene diarrea. O si, por ejemplo, es un adulto joven que tiene dolor abdominal crónico, que ha perdido peso, que tiene marcadores inflamatorios elevados y que tiene muestras de sangre positiva, oigan, puede ser una enfermedad inflamatoria del intestino. Entonces, siempre debemos pensar de manera organizada. Y la forma es aguda, subaguda, crónica. La otra forma de dividir, jóvenes, y creo que particularmente va con la diarrea aguda, es clasificar la diarrea en diarrea inflamatoria y diarrea no inflamatoria. Las características clínicas varían, ¿no? Pero la diarrea no inflamatoria suele ser esa diarrea líquida, sin fiebre, moco o sangre. ¿Ok? Y la diarrea líquida o es de etiología viral o es de etiología bacteriana, pero toxigénica. ¿Ok? Donde solo hay una mayor secreción de agua. Ahora bien, si la diarrea se acompaña de dolor abdominal, pujo, tenesmo, moco, sangre, más o menos fiebre, eso es diarrea disentérica, es diarrea inflamatoria y suele requerir tratamiento con antibióticos. Porque la diarrea inflamatoria indica que el agente patógeno es lo suficientemente agresivo como para invadir la submucosa y por lo tanto hay que frenar el avance del agente con antimicrobianos. Entonces, con esas dos clasificaciones que ustedes sepan, ya pueden empezar a tomar decisiones clínicas. Ahora bien, ¿qué paraclínicos puedo pedir? Idealmente en diarrea aguda no solicitamos paraclínicos, habitualmente. Si van a solicitar algunos, tal vez el más útil es el estudio coprológico y de examen de moco fecal, donde tienen que buscar sangre oculta, porque les estará hablando de un síndrome disentérico que todavía no se manifiesta clínicamente, o sea, no se observa la sangre en las evacuaciones, y leucocitos en el moco fecal. Habitualmente, más de 10 leucocitos por campo. ¿Sí? Suele hablar de diarrea inflamatoria. También pueden solicitar un coproparasitoscópico seriado. Lo ideal, jóvenes, es que sea seriado porque hacerlo de esta forma aumenta la sensibilidad de la prueba y permite identificar con mayor precisión eso que está ahí. Quistes, huevos y trofozoitos. Creo que no está de más recordarles que, por ejemplo, los protozoarios tienen dos formas. Una forma que transmite la enfermedad, que son los quistes, que son resistentes a las condiciones ambientales y que transmiten a través de la contaminación del agua y los alimentos entre personas. Y los trofozoitos, que son las formas infectantes, es decir, una vez que se encuentran los quistes en el organismo, los trofozoitos son las formas que producen daño tisular. No está de más recordarlo, ¿ah? Y puede encontrar huevos particularmente de helmintos, céstodos o nemátodos, ¿no? Nada más a manera de anécdota, hace como 2 semanas identificamos a una paciente con Hymenopleptis nana, que es un céstodo, que no produce cisticercosis, pero es un céstodo. Y creo que es la segunda vez que identifico Hymenopleptis nana. ¿Sí? Entonces es raro encontrar un céstodo. Siempre encontramos, bueno, y digo siempre porque en realidad es muy frecuente ver huevos de nemátodos, sobre todo de Enterobius vermicularis o de Ascaris lumbricoides, pero es muy extraño que se reporten huevos de céstodos. Entonces hace una semana tuvimos una paciente con himenoleptosis, Hymenopleptis nana, que venía por dolor abdominal, diarrea intermitente y pues obviamente ya era una diarrea crónica. Solicitamos el protocolo y nos reportaron Hymenopleptis nana. Difícil de tratar, jóvenes, porque en México no contamos con el tratamiento debe ser con praziquantel o con niclosamida, no hay en nuestro país, entonces la opción es nitazoxanida, pero con mucha menos eficacia
que los otros dos fármacos. Entonces, nada más ténganlo en cuenta. También se puede solicitar amiba en fresco, ¿no? Esta amiba en fresco tiene la intención de ver trofozoitos de entamoeba histolítica y azúcares reductores, obviamente pensando en intolerancia a la lactosa, ¿no? Recuerden que las evacuaciones por intolerancia a la lactosa suelen ser ácidas, entonces se utiliza la prueba de azúcares reductores para observar si el ambiente fecal es ácido y si se reporta es altamente sugerente más las características clínicas de intolerancia a la lactosa. Entonces es lo que yo puedo pedir y realmente, jóvenes, estas pruebas están al alcance de la mayoría de los laboratorios y de la mayoría de las personas, no son tan caras, ¿ok? Entonces, por favor, nada de coprocultivos, nada de, le voy a hacer una endoscopía para aislar en de alambia del bulbo, del duodeno, por favor. Eso déjenselo a los casos de difícil diagnóstico, a los especialistas y subespecialistas, nosotras como médicas y médicos de primer contacto, tenemos que pensar, puedo pedir un coprológico con examen de moco fecal, puedo solicitar un coproparasitoscópico seriado, una amiba en fresco y azúcares reductores. Y la verdad es que aporta muchísima información. Si yo tengo diarrea crónica, tengo que derivar a gastroenterología. No me corresponde a mí. Lo que sí es importante que yo haga es que cuando yo derive a gastroenterología, tiene que ir con esos laboratorios. Obviamente basados en las características clínicas. Pero jóvenes, la idea, escuchen bien esto que les voy a decir, porque esto es muy importante y quiero que se lo lleven para toda su vida profesional. Porque el día de mañana ustedes van a ser especialistas y subespecialistas o médicos de primer contacto, médicos familiares, generales, etc. Y está bien. Pero quiero que quede algo clarísimo. La idea de derivar a un paciente a una especialidad o subespecialidad médica es que el paciente dé el menor número de vueltas, valga la redundancia, así como lo decimos acá, que el paciente no lo estén bateando porque no tiene el protocolo previo. Si está en sus posibilidades, envíenlos con las pruebas necesarias. ¿Qué pruebas son necesarias, jóvenes? Es decir, si el paciente llega al gastroenterólogo en su primera cita y el paciente llega sin nada, el gastroenterólogo le va a decir, no te puedo hacer nada, necesito primero las pruebas. Y en medicina institucionalizada, en medicina institucional, jóvenes, eso representa tiempo y burocracia. Si está en sus posibilidades dentro del mismo sistema, hagan las pruebas que pueden solicitar. Si no está en sus posibilidades, consideren hacerlas en un medio privado. Y por favor, y perdón por lo que voy a decir, pero esto tiene mucha razón, no sean los especialistas mamones que dicen, es que como no es una endoscopía del seguro, no te puedo yo aceptar esta endoscopía, te tengo que mandar a pedir una institucional. Oigan, no mames. O sea, el pobre señor ya gastó 3.500 pesos, ya lo sedaron, ya le hicieron la endoscopía, ya llegó con su resultado, ya tiene la biopsia, ya tiene todo para que el gastroenterólogo institucional le diga, no, 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 es que tiene que ser una endoscopía de aquí del seguro. No sean así, porque les pasa a mis pacientes. No, 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 es que tiene que ser laboratorios de aquí. Puta, tiene creatinina de 5.6, está edematizado por todos lados, tiene hipercalemia, tiene todo y le hacen laboratorios porque tienen que ser del IMSS. Contra, tiene una urgencia urémica. Entonces, por favor, si soy médica o médico de atención primaria y voy a derivar a un paciente a una unidad de especialistas o subespecialistas, mínimo tiene que ir con los laboratorios que yo puedo solicitar. Y obviamente tengo que ser inteligente porque si la cita va a ser en 6 meses y yo le pido su laboratorio ahora, en 6 meses cuando llegue le van a decir, oiga señor, este laboratorio ya no me sirve, tiene 6 meses.
Y si soy yo el especialista o la subespecialista, por favor, sean un poco más tolerantes con el esfuerzo que hacen los pacientes, incluso las y los médicos, para que ustedes reciban al paciente con el protocolo iniciado. No, maestro, es que es institucional, así me lo piden. Ok, hablen con su institución, con su jefe inmediato, hagan algo para que los pacientes les den validez con sus estudios. Obviamente también jóvenes sepan dónde pedir estudios. O sea, que si lo voy a pedir en un estudio, en un laboratorio de poco confianza, oigan, pero bueno, independientemente de eso, jóvenes, ahí está. ¿Qué mínimo debería llevar un paciente que deriva gastro? Tendría que tener serología para VIH, tendría que tener reactantes inflamatorios, velocidad de sedimentación globular, PCR, ¿ok? Tendría que tener algunos anticuerpos, principalmente en situaciones como enfermedad de Crohn, azúcares reductores, coprológico, coproparasitoscópico, con examen de moco fecal y si es posible al menos una rectosigmoidoscopía flexible si sospechan que el problema es malignidad. Debería ser una colonoscopía, puede ser que no se pueda, bueno, al menos una rectosigmoidoscopía. Cuando vayan a derivar a un paciente, jóvenes, háganle pruebas, porque es probable que el especialista lo requiera. Muy bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera que yo repite, que yo explique con mayor detalle? Creo que ya quedó claro para la mayoría de ustedes. Entonces, va lo siguiente. Vamos a centrarnos entonces en diarrea aguda. Diarrea aguda del adulto. Infecciosa en el 90% de los casos, viral en el 80%, 15% bacteriana y 5% parasitaria. Diagnóstico clínico, no inflamatoria e inflamatoria, que es lo que comentábamos hace un momento, diarrea disentérica. El manejo es de sostén o de sostén más antibiótico-terapia empírica. No requiere paraclínicos o no suele requerir paraclínicos. Y como médicas y médicos de atención primaria, tengo que pensar en deshidratación, síndrome urémico hemolítico, diarrea por Clostridium difficile y diarrea del viajero. Esas situaciones las tengo que tener en cuenta al momento de tomar decisión clínica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Para poder dar el tratamiento, entonces utilizo una subclasificación. Maestro, ya por favor. Es muy simple, jóvenes. Diarrea aguda persistente crónica, diarrea aguda inflamatoria no inflamatoria, diarrea aguda se puede dividir en leve, moderada y grave. Consideraciones especiales, deshidratación, síndrome urémico hemolítico, diarrea por Clostridium difficile y diarrea del viajero. Son situaciones particulares. Entonces, ¿cómo voy a tratar la diarrea aguda? 1. Diarrea leve. ¿Cómo se define diarrea leve? 1 o 2 evacuaciones al día de apariencia ¿sí? de características diarreicas. No fiebre y no hay interrupción de la actividad diaria. Obviamente, esta diarrea es no disentérica, porque si fuera disentérica, automáticamente cambia nuestro comportamiento clínico. ¿Ok? Entonces, diarrea leve, 1 a 2 evacuaciones al día, no fiebre, no disentería, no altera la actividad de todos los días. El tratamiento con estos pacientes es solamente hidratación oral. Y aquí viene la primera discusión. Electrolitos orales. A libre demanda, porque es un adulto, al menos un vaso posterior a cada evacuación. SR 75 o 90. Reducir el consumo de bebidas azucaradas, dieta astringente, se recomienda el consumo de derivados de arroz, atole de arroz, consumir arroz, lo que ustedes quieran con arroz, y medidas de higiene para evitar contagios. ¿Qué significa SR 75 o 90?
¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa SR75 o 90? Era una cantidad, ¿no, Doc? Específico que tiene el suero oral para que pueda servir como que más adaptado a la osmolaridad. Ok, pero okay, estoy de acuerdo, estás en toda la razón, pero ¿qué significa SR? ¿A qué se refiere SR? ¿A qué se refiere? ¿A la concentración de qué? ¿A la concentración de qué sustancia de los Es de electrolitos? sodio. Es de sodio, jóvenes. SR7590. Entonces, necesito que estén preparados para la noticia de sus vidas, ¿ok? Porque luego, después de esto, ya nada es normal, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de electrolitos orales. Ok. Colocan ustedes electrolitos orales y lo primero que aparece es esto. ¿Ok? Colocan ustedes electrolitos orales y lo primero que aparece es esto. O esto. O esto. Bien. Eso es lo primero. O esto. Bien. Todas estas son pura puerquesa. Observen. Tenemos la marca más conocida. Se llama Electrolit, ¿no? Si no me equivoco, ¿de qué laboratorio era? No me acuerdo qué laboratorio es. Pero bueno, tienen Electrolit y las sustancias que contienen estos sueros o estos electrolitos de rehidratación oral o soluciones de rehidratación oral son cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, electrolitos orales, glucosa, lactato de sodio. Y hay muchas presentaciones. La que ustedes habitualmente conocen es esta de 355 mililitros, una cosa así. O 500 mililitros, una cosa así. Pero el problema viene cuando reviso su composición. Reviso su composición y en realidad no importan mucho los miligramos, importa la concentración de mini equivalentes de suero, porque acabamos de ver que deben ser 75 o 90 mini equivalentes de sodio. Oh my God. Oh my God. 30 mini equivalentes de sodio. 30, jóvenes. 30. O sea, te puedes morir chocado por diarrea en tu inodoro pensando que estás consumiendo electrolitos que te están rehidratando. 30 mini equivalentes de sodio. ¿Saben qué es lo más grave? Que estos electrolitos son los que se ofrecen a los niños porque las personas guiadas por la mercadotecnia asumen que son electrolitos para diarrea. Pero la realidad es que estos electrolitos son para actividad física. Y aunque aquí diga diarrea, no sirven para diarrea. Entonces, cuando ustedes tienen diarrea y se compran esta puerquesa, obviamente no mejora su estado de hidratación. Peor si lo ofrecen a niñas y niños. Estoy totalmente de acuerdo. Está delicioso la de piña. La de piña está deliciosa. No sé cuál les guste a ustedes, ¿no? A mí me gusta mucho la de piña. ¿Qué otros sabores hay que les pueden gustar un montón? ¿Quién toma de estas con frecuencia? De manzana, Doc. El de manzana, hay uno de mora azul, creo que hay hasta mango con chile. Bueno, no, no es cierto, pero la verdad es que
Dígame, a ver, levanten su mano, ¿quién ha tomado estos electrolitos cuando tiene diarrea? Levanten su manita. Sin miedo a la vergüenza pública. Fresa kiwi, fresa kiwi. No se hagan, ustedes claro que han tomado estos electrolitos para diarrea, les da vergüenza aceptar que tuvieron diarrea, pero todos hemos tenido diarrea. De hecho, alguno de ustedes tiene diarrea en este momento, ¿sí me explico? Entonces, no pasa nada. Aquí lo importante, jóvenes, es lo siguiente. Abandonen el uso de estos electrolitos para el tratamiento de la diarrea. No contienen las concentraciones de mini equivalentes de sodio necesarias para, escuchen bien, activar el mecanismo de transporte de los enterocitos acoplado. Recuerden que hay un transportador, se llama SGLT, SGLT de tipo 1, que es un sin porte, sodio, glucosa. Este mecanismo está conservado en la diarrea y yo necesito cierta concentración de sodio y cierta concentración de glucosa para que actúe de manera eficiente, y eso no ocurre con 30 mil equivalentes de sodio. Ocurre a partir de 60 mil equivalentes de sodio. O sea, nos quedamos extremadamente cortos. Vamos a ver otras puerquesas, ¿no? Porque a mí me desespera. Vamos a ver, por ejemplo, sueros. Aquí no está. Suerox, jóvenes, es todavía aún peor. ¿Saben por qué? Porque no tiene sodio. ¿Sí? No tiene sodio. Entonces, no sé qué puede ser más falso, pero tampoco. Y tampoco las marcas como Sorural, ¿no? Como esta de aquí, Sorural PLN. Esta de AMSA, Sorural, estas particularmente no tienen tampoco la concentración de sodio. Me voy a ir aquí. Sorural, composición, 30 mil equivalentes de sodio, igual que el electrolito. Bien, entonces empecemos por abandonar el uso de estas sales de rehidratación, bueno, estas soluciones de rehidratación oral en adultos, pero especialmente en niñas y niños, ¿ok? Por favor, por favor. Entonces, maestro, ¿qué puedo utilizar? Irónicamente, la marca Electrolit tiene una variante pediátrica, ¿ok? Y quiero que vean esto. La variante pediátrica es esta. Es esta. Tiene una jirafita, ¿sí? Hay en 3 deliciosos sabores. Manzana, que está agotado, se ve, agotado. Fresa, uva. Son las 3, ¿ok? Entonces, irónicamente, vean esto. Esta es la presentación, creo que de 250 mililitros. Parece chupi frutti. Ok, pero aquí lo importante es esto. ¿Cuántos mini equivalentes de sodio? ¿Cuántos medicamentos de sodio, jóvenes? ¿Qué dice allá? 75. 75. Esta es la que deberían consumir si tienen diarrea. Mamá, ¿me compras mi jirafita? Ok, entonces, si tienen diarrea, la idea sería que consuman electrolit pediátrico, aunque tengan 54 años. ¿Sí me explico? La idea es que consuman electrolit pediátrico porque contiene la concentración de electrolitos necesarios para el transporte de agua en el intestino. ¿Ok? Es este, electrolit pediátrico. Y para la prole, porque este electrolit pediátrico está como en 35, 40 pesos, está Sorural pediátrico, que tiene a un elefantito, a un pandita y a un perrito. Entonces aquí tienen Sorural pediátrico, manzana, fresa y uva. Este está como en 20 pesos. Y también tiene glucosa 75, sodio 75. ¿Ok?
Eso es importante. Entonces, tiene que ser la presentación pediátrica, jóvenes. La presentación pediátrica. Ahora, soy todavía aún más de barrio. Soy aún más de barrio. ¿Ok? Entonces me compro mis electrolitos APO. En realidad no, aplica para cualquiera. Jóvenes, no hay mejor intervención costo-eficaz que el uso de electrolitos orales en polvo para tratar o prevenir la rehidratación por diarrea. Esta caja que ustedes ven de sabor naranja contiene 4 sobres para preparar 1 litro de solución y tiene un costo aproximado de unos 40 pesos más o menos, 30 pesos. Mientras que una botella de electrolit pediátrico cuesta unos 35 pesos y solo tiene 500 mililitros. Entonces, estos electrolitos son los recomendables y hay deliciosos sabores. Ahorita vamos a ver los deliciosos sabores. Porque, por ejemplo, aquí está, vamos a ver, electrolitos Apotex. A ver. Vamos a poner electrolitos PLM. Entonces, tiene los electrolitos APO, ¿no? Y tienen, aquí están los deliciosos sabores, sabor natural, limón, naranja, piña, lima, limón y manzana. Asqueroso el de lima, limón. Jamás en su vida, los niños los van a odiar. Es peor que te pongan ceftriaxona. Prefiero que me pongan ceftriaxona. Asqueroso, pero asqueroso lo que sigue. Entonces, todos los demás sabores bastante bien, ¿no? El natural, el limón, el naranja, manzana, piña, etc. Y aquí les voy a mostrar. Estos electrolitos jóvenes son de 90 mini equivalentes. Son de 90 mini equivalentes. Es decir, seguimos todavía con las recomendaciones. Esto es una solución de alta osmolaridad. Así se le llama a partir de ahora. Antes, jóvenes, la recomendación era, hasta más o menos 2010, la recomendación era electrolitos de 90 mini equivalentes de sodio. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparecen estudios que muestran que existe cierto riesgo de desarrollar hipernatremia con electrolitos de 90 mini equivalentes y se empieza a buscar si otra concentración también es eficaz. Y resulta que la concentración de 75 mini equivalentes era tan útil como la de 90, pero con menos riesgo de hipernatremia. Entonces la recomendación cambió a 75. Por lo tanto, maestro, ¿puedo seguir usando mi electrolito de 90 mini equivalentes? Sí, claro que sí. No es prohibitiva, sino que es recomendable dar la de 75. Pero si tienes la de 90, da la de 90 porque es la que tiene más estudios. Entonces, estos electrolitos tienen 90 mini equivalentes de sodio y 111 mini equivalentes de glucosa. Ahora bien, existe en ¿cómo se llama? En esta marca, un sobre de baja osmolaridad. Ahí está, sabor natural y manzana, que tiene 75 mini equivalentes de sodio. Entonces, esta marca está fantástica. Está fantástica porque tiene todos los sabores, o sea, es agradable para los niños, ¿sí? Y es económica. También para el adulto. Aquí está, miren. Estos son los deliciosos sabores. Solo cambian el color del niño, le cambian de sexo y ¿cómo se llama? Su salvavidas. Entonces, aquí están los electrolitos. ¿Ok? Son los electrolitos APO. Son los electrolitos orales.
Esta es la fórmula original. Hay una para las farmacias jóvenes, hay una caja de 25 sobres, que es un dispensador. Entonces, y este de aquí es el de baja osmolaridad, vean. Cambia porque el niño ya no tiene gorrito de baño, aquí no tiene gorrito de baño, aquí tiene gorrito de baño. Y aparte tiene un patito. Entonces, este es sabor manzana, pero es de baja osmolaridad, es de 75 mil equivalentes, jóvenes. Entonces, la recomendación, esta cosa muy rica de piña, deliciosa, la verdad está muy bueno el de piña. Y obviamente les enseño esto porque antes pues solo había de sabor natural y era esto, vida suero oral. El niño levantando sus manitas, vida suero oral. ¿Ok? Entonces, así era antes. Ahora tienen la opción. Ahora bien, una vez dicho esto, jóvenes, voy. Una vez dicho esto, sí está malo. Sí está malo, está muy malo. Una vez dicho esto, jóvenes, falta una marca muy famosa. ¿Qué marca falta? Hay una marca súper famosa que no hemos visto. Pedialite. Pedialite. Famosísima Pedialite. ¿Listos para la decepción de su vida? Pedialite, así escribe Pedialite. La verdad es que no la uso. Ah, perdón, que la otra también no me está corrigiendo. Entonces aquí está Pedialite y FOC. Pedialite es SR30, SR45 y SR60. Toda su vida vivieron en deshidratación, jóvenes. Toda su vida. Todas las diarreas que tuvieron de niños estuvieron en deshidratación leve. Sobrevivieron porque Dios es poderoso y porque probablemente les daban atole de maicena y de arroz o no sé, les daban alguna cosa porque por eso sobrevivieron. Pero si les daban Pedialite, les estaban dando electrolitos de baja, o sea, de muy baja osmolaridad y por lo tanto no tenía el efecto de rehidratación correcto. Ahora, aquí quiero hacer una observación. La Guía Iberoamericana para el Tratamiento de Diarrea comenta que ya se empezaron a hacer estudios con sales de rehidratación oral de 60 mini equivalentes litro. Parece que las sales de rehidratación oral de 60 mini equivalentes sí aportan un beneficio en la rehidratación. No sabemos cuál es el impacto de la intervención, si de verdad reducen el número de hospitalizaciones por deshidratación, mejoran la calidad, mejoran los parámetros de rehidratación en niños, etcétera, previene la deshidratación. ¿Qué les puedo decir? Si lo colocamos en una tabla de prioridades, y yo soy médica o médico de primer contacto, dependerá mucho del contexto, ¿no? Vamos a poner diferentes escenarios. Tengo disponible electrolitos de baja osmolaridad con 75 mil equivalentes de sodio por litro. Ese es el primero que debo elegir. Obviamente no sean malos. Los niños no les gusta muchas veces el sabor natural. Hay otros niños que son muy extraños, que les gusta el sabor natural y no les gusta de sabores, pero traten de usar el de sabores menos lima limón. Sí, en niñas y niños y en adultos si esto es lo que necesitan. SR75. Si no cuento con fórmulas de SR75, entonces la siguiente opción tendrían que ser fórmulas SR90. ¿Ok? Esa es la siguiente elección. Si yo no tengo fórmulas SR90 o particularmente una madre o padre de familia o un adulto ya que va a diagnosticar dice que él desea consumir Pedialit,
utilizo una SR60. ¿Ok? SR60, porque puede pasar que Edson sea pediatra, que trabaje en el hospital Lucecitas del Mayab, y Edson tiene a un paciente que le dice abiertamente que quiere que su hija o hijo con diarrea consuma Pedialit, porque es la marca que le gusta al niño. El doctor Edson tendrá que pensar en medicina basada en evidencia y en contextualizar la atención y decir, claro que sí, señora, solamente que tiene que ser SR60. ¿Ok? Eso es lo que tienen que contextualizar. ¿Por qué? Porque dar una fórmula SR45, dar una fórmula SR30, eso sí es iatrogénico. Porque no son fórmulas para diarrea, jóvenes, no son fórmulas para vómito. Entonces quiero que quede claro, esta es una discusión que siempre tenemos con las y los estudiantes de todos mis grupos, pero que quede claro, jóvenes, la mínima concentración de electrolitos que puedo tolerar para administrar en diarrea es SR60 y la ideal es SR75, la menos mal SR90. Mi calidad no está mal, sí rehidrata bastante bien. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre esto, jóvenes? Sí, esta marca famosísima Pedialit, y está cara, ¿eh? No está barata, mira, vamos a ver. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Algo que quieran... eso sí, el sabor coco de Pedialit es la gloria. Es la gloria. Cuando estás en la cruda realidad, es la gloria el sabor a coco. Frío, está delicioso. De hecho, ahorita voy a comprar una. Entonces, por ejemplo, Pedialit SR60 cuesta 21 pesos y trae 500 mililitros. Ah, y esto tiene maña, jóvenes. Esto tiene muchísima maña porque tiene zinc y el zinc ha demostrado reducir la diarrea. Okay, esta es la única maña porque Pedialit, si ustedes se dan cuenta, es de la marca Abbott. Abbott es un laboratorio de originales de medicamentos de patente. ¿Ok? Entonces aquí está. Esa es la única maña que tiene Pedialit, que tiene zinc. Y el zinc ha demostrado reducir la diarrea. Entonces, no por el zinc la voy a recomendar más, pero si está en las opciones, pues adelante. No hay ningún problema, ¿no? Ahí está. Miren, aquí está de oferta. Está en 16 pesos. Okay, ¿eso de cuánto es? De 500. Ah, de 500. Y entonces tengan en cuenta, jóvenes, pero vamos a ver ahora el precio de los APO. Electrolitos APO. 76 pesos, jóvenes. O sea, tienen 8 litros bueno, perdón, tienen 4 litros de suero por 76 pesos. ¿Cuánto les sale cada sobre? ¿Cuánto les está costando? Como 20 pesos más o menos, 18 pesos más o menos. Cada sobre. Cada sobre es para un litro. Estos jóvenes, por favor. Estos. Esta es la recomendación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran saber adicional, jóvenes? Está más barato. ¿Algo que quieran saber? ¿Todo bien? Sí. Lo que ocurre es que el mecanismo de transporte SGLT1 está conservado en diarrea. ¿Ok? Está conservado en diarrea. Entonces, lo que se necesita es una cantidad equivalente de sodio con glucosa. Los estudios muestran que para conservar el funcionamiento adecuado del cotransportador se necesitan al menos 60 equivalentes de sodio e idealmente 75. Funciona con 90, pero hay riesgo de hipernatremia. ¿Ok?
es por el transportador SGLT1. Lo puedes revisar. SGLT1, sí, SGLT1. Ok, muy bien, Saraí. Entonces sí, 19 pesos aproximadamente cada ajo. Y te da un litro, te da el doble de lo que cuesta, por ejemplo, un Electrolit SR60. Están como en 25 pesos y solo te da 500 mililitros. Ok. Entonces, no sé si eso resuelve tu duda, Jorge. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, algo que quieran que yo explique? Si no, regresamos a nuestro Word mágico. Entonces, aquí está. Tengo diarrea leve, 1 o 2 evacuaciones al día, no fiebre, no disentería, no alteración de la actividad diaria. Perfecto. Electrolitos orales a libre demanda, al menos un vaso posterior a cada evacuación. Estamos hablando de los adultos, de las y los adultos, SR75 o 90, reducir el consumo de bebidas azucaradas. No quiero crear un ambiente hiperosmolar para que se produzca más diarrea. Hay que proporcionar dieta astringente, principalmente con arroz, y ahorita vamos a ver cómo se prepara arroz o atole del divino niño, entonces porque de esa manera van a ayudar con la diarrea, y medidas de higiene. ¿Qué ocurre si yo tengo diarrea moderada? Si yo tengo diarrea moderada, si yo argentino, si yo tengo diarrea moderada de 3 a 5 evacuaciones al día, tampoco hay fiebre, no tengo disentería y no alteran todavía mi actividad del día a día, pero tengo varias evacuaciones al día, entonces el cambio va a ser electrolitos más antidiarreico en el adulto. En el adulto. ¿Ok? Entonces, permítame. Entonces, ¿por qué? Porque en el niño hay ciertas particularidades que vamos a revisar, pero al menos en el adulto, jóvenes, yo puedo utilizar antidiarreicos, no cualquier antidiarreico, no cualquier antidiarreico, ¿ah? Cuidado, eviten los antidiarreicos que vengan con antibióticos, ejemplo, furazolidona, ¿sí? Nifuroxacida, ese famosísimo Toprom, sirve para dos cosas, no voy a decir para qué, pero sirve para dos cosas. Carísimo, por cierto, entonces no tan caro, pero pues aumenta significativamente el costo de la atención de la diarrea. Entonces, si yo tengo diarrea moderada, le voy a dar electrolitos y antidiarreicos. ¿Qué antidiarreicos? Loperamida o subsalicilato de bismuto. Bueno, en este caso es o subsalicilato de bismuto. Sí, señoras y señores. Pepto-Bismol. Así es, Pepto-Bismol. Ahora bien, no es cualquier Pepto-Bismol. Si voy a dar loperamida, son tabletas de 2 miligramos. Esa loperamida, hay varias marcas. La principal se llama Lomotil. También existe Imodium. Y para la prole, para nosotros, se llama Dipera. Hay un montón. Hay un montón. Pero lo importante es que sepan que loperamida son tabletas de 2 miligramos. ¿Cómo se administra la loperamida? La loperamida se administra con una dosis de carga. 2 tabletas la primera dosis, es decir, 4 miligramos, y luego 1 cada 8 horas, máximo 2 días. Hay algunos pacientes que de verdad se sienten muy incómodos con la diarrea y pueden consumir por cuenta propia más loperamida de la recomendada. Lo ideal, jóvenes, es no superar los 16 miligramos al día, porque existe un enorme riesgo de hilio paralítico de causa farmacológica. Recuerden que la loperamida es un derivado opioide, ¿ok? Entonces, por favor,
tomar 2 tabletas la primera dosis, ahí son 4, y luego una cada 8 horas. Estamos diciendo aproximadamente 8 miligramos al día, la mitad de la dosis máxima. Máximo 2 o 3 días. Ahora bien, no debemos utilizar la loperamida si hay disentería, fiebre elevada, distensión, porque obviamente tendríamos que pensar en obstrucción intestinal o hilio paralítico y abdomen agudo. No vayan a utilizar antidiarreico, y de hecho estas 4 recomendaciones, jóvenes, aplican para cualquier antidiarreico. No vayan a usar antidiarreicos si hay disentería, fiebre muy elevada, distensión abdominal y abdomen agudo. Los mato. Más bien el paciente a través de una demanda, porque se va a morir ese paciente. Entonces, por favor, no den antidiarreicos si hay disentería, fiebre elevada, distensión y abdomen agudo. ¿Ok? Por favor. Ahora bien, no quiero dar loperamida. Voy a dar subsalicilato de bismuto. Tienen que ser en tabletas, no en suspensión. La idea que nos venden de subsalicilato en suspensión, tiene que ser en tabletas. Y las tabletas son de 262 miligramos. Y si no me creen, ahí está. Pepto-Bismol, tabletas masticables, 262 miligramos. Uy. Son estas tabletas, jóvenes. Pepto-Bismol de 262 miligramos. Son las tabletas, ¿ok? De subsalicilato de bismuto. Entonces, se toman 2 tabletas cada 8 horas hasta la mejoría de la consistencia de las evacuaciones. ¿Ok? Subsalicilato de bismuto. Y hay otro medicamento, y este medicamento sí es mucho más caro, pero es mucho más seguro, que se llama Hidrasec. Y lo vamos a revisar en niños también. Hidrasec es racecadrotilo. ¿Alguna vez lo habían escuchado? Racecadrotilo, Hidrasec. En este caso, racecadrotilo es un inhibidor de encefalinasa de tipo 1. Participa en la secreción de líquidos en el intestino. Entonces, ahí tienen Hidrasec de laboratorio Ferrer. ¿Ok? Son tabletas de 100 miligramos. Hay sobres de 10 y sobres de 30. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. ¿Cómo sabe o cómo es un ejemplo cuando le pregunto a sus pacientes si no tienen disentería para no dar? O sea, ¿cómo les pregunto si tienen disentería? ¿A eso te refieres, Jorge? Sí, Doc. O sea, Ok. ¿qué les pregunta o qué signos busca a Les veces los pacientes? pregunto, sí, abiertamente, yo les digo, ¿tiene usted evacuaciones con sangre? Porque en la disentería se observan las evacuaciones con sangre fresca, rutilante. ¿Tiene usted cólico abdominal o la sensación de no haber acabado de evacuar? ¿Está yendo de manera frecuente al baño, muy frecuente al baño? ¿Okay? Porque recuerda que el síndrome disentérico incluye dolor abdominal, pujo, tenesmo y evacuaciones con moco y sangre. Entonces hay que preguntar directamente con ellos. Que eso es lo que habitualmente les comentamos a los pacientes. ¿Sale? Sí, y la última que es sobre el abdomen agudo, que es muy diferente a alguien que te diga que le duele pues el estómago, ¿no? Eso es solo Porque con exploración, Jorge. Jorge, el abdomen agudo es en exploración. Hay 3 signos. 1, rigidez abdominal no voluntaria, hiperalgesia o hiperestesia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el paciente está recostado y si ustedes, por ejemplo, solo rozan la piel,
esto no debería provocar un estímulo doloroso, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tocarse ahorita la piel del abdomen, rozan con la punta de los dedos y esto no produce dolor. Pero en abdomen agudo, rozar la piel despierta un dolor muy intenso. El paciente puede incluso retirarnos la mano, puede llorar, puede quejarse de manera muy intensa, entonces eso es hiperestesia abdominal. Y el otro signo que es el clásico que ustedes conocen, que se llama hiperbaralgesia, que ustedes le llaman pues comúnmente como rebote, ¿no? O sea, ustedes presionan, sueltan abruptamente y el dolor es más intenso con soltar el abdomen que con presionar. Entonces, hiperbaralgesia. Entonces es eso. Uno, rigidez involuntaria, hiperestesia, hiperbaralgesia. Eso es un abdomen agudo. Es con exploración. ¿Ok? Gracias, Doc. De nada. Porque no podemos calcular bien la cantidad de suspensión. Y la suspensión se adhiere a las paredes esofágicas y del estómago. Entonces se prefieren tabletitas que alcancen el intestino. ¿Ok? Entonces, por eso se prefiere tabletitas. Acostúmbrese a dar tabletitas. De hecho, estas de aquí están bien porque son tabletas masticables, las que les acabo de mostrar. Ahora bien, sobre el rasecadrotilo. Perdón, hay sueño. Sobre el rasecadrotilo, vamos a ver el precio. Porque quiero que sepan cómo, miren esto. Un precio promedio, 261 pesos. ¿De verdad una diarrea les puede costar 200 pesos o más? Porque aparte tienen que cobrar su consulta, que ya quedamos que mínimo 150 pesos. Dependerá igual del contexto, pero mínimo 150 pesos. Tienen que dar los electrolitos, tienen que dar medicina por si hay fiebre, o febrícula, paracetamol, ibuprofeno, metamizol sódico, lo que ustedes quieran, y aparte hay que dar cápsula. ¿De verdad una diarrea me tiene que costar 500 pesos? ¿De verdad una diarrea le tiene que costar a la institución donde trabajo 500 pesos? ¿Ok? Entonces, nada más para que ustedes observen los costos de los fármacos. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, no se les olviden las dosis. Loperamida, 2 miligramos la primera dosis y luego una cada 8 horas, máximo 2 días. No debe superarse la dosis de 16 miligramos. Algunos pacientes toman loperamida hasta cada 6 horas. Aún así, no superarían la dosis de 16 miligramos. Estarían consumiendo aproximadamente 12 miligramos al día. El subsalicilato de bismuto, pues ya vimos 2 tabletas cada 8 horas hasta que las consistencias de las evacuaciones más o menos normalicen. No es que sean totalmente formadas, sino que ya tengan mejoría. Y el rasecadrotilo es una cada 8 horas por 3 días. Ahora bien, ¿qué pasa si la cosa se vuelve más severa? Si yo tengo un paciente con más o con 6 o más evacuaciones al día, disentería, escuchen, disentería. No, el criterio no es 6 evacuaciones, al menos 6 evacuaciones con disentería. Solamente que el paciente presenta disentería, ya cambió nuestro esquema de tratamiento. Fiebre de más de 38 grados, 38.3 grados y o la diarrea altera la actividad diaria o hay leucocitos en las heces. Electrolitos, antidiarreicos y antibióticos. Ojo, la única contraindicación para antidiarreicos de esas que están ahí es que tenga disentería. Entonces solo sería electrolitos y antibióticos. ¿Ok? Es decir, aquí lo voy a poner. Disentería, no es disentería. Entonces, llega el paciente a la consulta. Doctor, doctora, ya evacué 8 veces en 10 horas. Tengo fiebre, le toman la temperatura, 38,5. Oiga, ¿tiene usted diarrea con sangre? No, no tengo, doctora.
Ok, le dan antibiótico. ¿Por qué? Porque cumple alguna de las definiciones. Cumple la definición de más de 6 evacuaciones, o igual o más de 6 evacuaciones al día. Tiene fiebre elevada, aunque no tenga disentería. Tiene los criterios. Entonces a este paciente le voy a dar electrolitos antidiarreico y antibiótico. Ahora, imagínense esto. Doctor, doctora, tuve 3 evacuaciones. Tengo fiebre, le toman la temperatura 39 grados. Y tuve 2 de esas evacuaciones fueron con sangre. Hay que darle electrolitos y antibiótico. Porque, maestro, pero no tiene más de 6 evacuaciones, pero tiene disentería y tiene fiebre elevada. Entonces, necesito que aprendan a contextualizar a los pacientes. Necesito que aprendan a contextualizar a los pacientes. Si un paciente llega a la consulta con 4 evacuaciones líquidas, pero tiene 39 grados de temperatura, jóvenes, denle antibiótico. Las bacterias se están comiendo el intestino de ese señor, denle antibióticos. Un paciente llega con 2 evacuaciones, las 2 disentéricas y tiene fiebre de 38,5. Denle antibiótico. Pero es que no tiene 6 evacuaciones, doctor, pero tiene disentería. ¿Qué otro signo necesitas de que se está perforando su intestino por una Escherichia coli, por una Shigella, por lo que ustedes quieran? Aprendan a contextualizar a los pacientes. O llega el paciente, tiene 38 grados, tiene 4 evacuaciones, pero se ve súper podrido, se siente súper mal. Denle antibiótico. ¿Sí me explico? No puede hacer nada, está postrado en su hamaca, tiene cólico, ok, está limitando la actividad diaria, perfecto, antibiótico. Este último es, digamos, el complicado para aprender. Ah, esta es otra cosa, Jorge, ahorita la vamos a estudiar. Entonces, va, mayor o igual a 6 evacuaciones al día, disentería, fiebre de más de 38 grados, 38,3 grados centígrados, y o altera la actividad diaria o leucocitos en heces, electrolitos, antidiarreicos, nosis, disentería y antibióticos. ¿Qué antibiótico? Y aquí, por favor, acitromicina. Acitromicina, tabletas de 500 miligramos, puede ser administrada de 2 formas. 2 tabletas vía oral dosis única o una cada 24 horas por 3 días. El tratamiento es con acitromicina. Entonces, el tratamiento solo es con acitromicina, tabletas de 500, 2 tabletas vía oral dosis única o una cada 24 horas por 3 días. Yo, Andy Salomón Sulmó, habitualmente utilizo el de una cada 24 horas por 3 días. ¿Ok? Yo puedo usar el de 1 gramo y está bien. Tampoco no está mal. No tengo acitromicina. ¿Ok? Ciprofloxacino, tabletas de 500 miligramos, tomar una tableta vía oral cada 12 horas por 3 días, puede prolongarse hasta 5 dependiendo de la duración de la diarrea. ¿Capiche? Pregunta, ¿acaso aquí dice usar ampicilina? ¿Dice usar trimetoprim? Dice usar la peor barbaridad llamada amicacina para la diarrea. Peor aún, dice que con 2 ampolletas de amicacina, una cada 24 horas, ¿se puede dar ese esquema? No, no lo dice. No lo hagan. Se ve muy mal. Se ve muy mal. Se ve que algo pasó, que no estudiaron el tema de diarrea
Y si no saben manejar diarrea, no quiero pensar cómo deben manejar otras cosas. Prohibido que utilicen aminoglucósidos, particularmente en niños, en adultos con diabetes mellitus, porque luego los llevan a falla renal aguda. Peor tantito, los dejan sordos. Prohibido. Repitan conmigo. Prohibido. Es de verdad frustrante. Les voy a contar. Ayer llegó un paciente al consultorio que había tenido fiebre durante 9 días. Ya lo habían visto 3 médicos. Uno, muy aventurado, dijo que era una infección intestinal y le dejó amicacina, una ampolleta cada 24 horas por 5 días, más ciprofloxacino, 250 miligramos, dice que 500, cada 8 horas, hágame el favor, cada 8 horas por 7 días, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. A nadie se le ocurrió preguntar si el paciente había perdido el olfato. Y adivinen qué, si lo perdió, tenía dolor de cabeza, fiebre, pérdida del olfato. ¿Qué tenía nuestro paciente, jóvenes? COVID. 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 ¿Qué nos pasa, jóvenes? ¿Qué nos pasa como médicos, como attendings? ¿Qué nos pasa, jóvenes? Neta es tan difícil hacer el diagnóstico. Yo acepto que a veces hay muchas dificultades en cuanto al diagnóstico y cómo lo hacemos. Yo lo acepto, a mí me ha dado, a mí me ha pasado, yo tengo dificultades, pero carajo, estás en medio de una pandemia, tiene fiebre, dolor de cabeza, no puedes preguntar si le hace falta el olfato, tiene alteraciones del sabor, medir la oximetría, auscultar, no puedes pensar en COVID. Peor tantito, tiene gastroenteritis, ok, si tiene gastroenteritis, ni diarrea tenía el paciente, jóvenes, ni diarrea tenía el paciente. Ok, te la compro, puede ser una fiebre entérica, puede ser una fiebre tifoidea, es época de calor, el agua se contamina con facilidad, se están consumiendo productos del mar que se consumen prácticamente crudos. Ok, estoy todo de acuerdo. Contras, dale tratamiento para fiebre tifoidea. Dale ciprofloxacino cada 12 horas, 500 miligramos por 10 días y vamos a ver si mejora. Pero ya lleva 5 días con ciprofloxacino y sigue teniendo fiebre. Obviamente no es una fiebre tifoidea. No les quiero ver así, ¿eh? No les quiero ver así. El paciente ya está aislado, ya se hizo su prueba, ya me mandó el resultado positivo para COVID-19, o sea, para SARS-CoV-2. Está bien, no tiene COVID pulmonar, pero ya se contagiaron todos en la casa porque pues era una infección intestinal y lo estaban tratando. 6 personas contagiadas en su casa, jóvenes. 6 personas contagiadas. Entonces, se los dejo para el aprendizaje. El COVID, así es, Luis, puro COVID. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo a un adulto con intolerancia a la vía oral o un adulto mayor con dificultad para deglutir? Pues puede usar ceftriaxona, no está mal, jóvenes. Vamos a usar ceftriaxona, las ampolletas de 1 gramo con 3.5 mililitros. Hay que administrar una ampolleta cada 24 horas, 3 días. Me ha tocado, jóvenes, pacientes que llegan o sea, que yo voy a valorar a sus domicilios porque son adultos mayores que tienen diarrea disentérica, fiebre, malestar general, vómitos, dolor abdominal. No les puedo dar tratamiento por vía oral, entonces les pongo ceftriaxona y les va de maravilla. Ceftriaxona, una cada 24 horas por 3 días, pero tiene que cumplir esas características. Si no las tiene, tratamiento por vía oral. Ahora,
¿Qué otra cosa debo tener yo en cuenta? Hay algunos pacientes jóvenes que deben ustedes visualizar muy bien. Si yo tengo un paciente que fue hospitalizado recientemente, que recibió tratamiento antimicrobiano de amplio espectro, y ahí lo pueden cotejar con la nota de alta y dicen, se utilizó carbapenémico durante 14 días por infección de no sé qué, y empieza con diarrea, más de 6 evacuaciones, dolor abdominal, etcétera. Ojo, puede ser una diarrea por Clostridium difficile, pero tiene que estar ese antecedente. Hospitalización reciente, uso de antibiótico de amplio espectro, tienen que pensar en infección por Clostridium difficile. Lo ideal sería reenviar al paciente para que le hagan prueba de toxina de Clostridium difficile y si esta sale positiva le van a dar tratamiento. A veces los pacientes no están en condiciones de regresar al hospital o no tienen deseos de regresar al hospital. Si por algún motivo se topan con este tipo de personas, entonces pueden utilizar metronidazol, tabletas de 500 cada 8 horas por 10 a 14 días. ¿Ok? Es importante que sepan ustedes que si tiene abdomen agudo o distensión importante, hay que enviar porque la infección por Clostridium difficile puede provocar megacolon tóxico o colitis pseudomembranosa. Se los dejo al costo, porque les puede servir. Es un consejo que les puede servir en algún momento de su práctica, porque van a estar en comunidad. Y ahora voy a responder la pregunta que nos hicieron hace ratito por Jorge. ¿Qué ocurre si tengo a un paciente con diarrea severa que tiene disentería, pero que no tiene fiebre? O sea, tiene diarrea, tiene 8 evacuaciones líquidas, no tiene disentería. Perdón, son disentéricas, pero no tiene fiebre. Y tienen que pensar en infección por E. coli 057H7. Esta E. coli tiene toxina Shiga y esta tiene mayor riesgo de síndrome urémico hemolítico hasta en el 40% de los casos. No deberían dar antibióticos. Este es el único contexto en el que no deberían dar antibióticos basados en la idea de tener diarrea severa. Diarrea severa más disentería sin fiebre les tiene que hacer pensar en E. coli enterotoxigénica 00157H7, que es la que produce síndrome urémico hemolítico. Ahora, aquí hay que diferenciarlo de un cuadro de enterocolitis por amibas, porque el cuadro de enterocolitis con amibas es exactamente igual. Diarrea, más de 6 evacuaciones, con disentería. La diferencia más importante entre una y otra es que las evacuaciones son escasas, no son totalmente líquidas y el paciente tiene mucho tenesmo. El paciente tiene mucho tenesmo. ¿Quieren confirmarlo? Hagan una amiba en fresco y un coproparasitoscópico. Además, el uso de metronidazol pues afecta principalmente a protozoarios. ¿Vale? No suele tener efectos sobre las Escherichia coli. Entonces, diarrea severa más disentería sin fiebre, no den antibióticos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes, con esta parte? Sí, doctor, yo tengo ¿Qué una pasó, duda. Vic? En el caso de que si un paciente llegara con 1 o 2 evacuaciones y haya tenido solo un episodio de fiebre, pero para el tiempo en el que haya llegado a la consulta ya no tiene, ¿está justificado darse antibióticos? ¿Sigue con las evacuaciones disentéricas? O sea, solo tuvo 2 evacuaciones líquidas Ajá. en todo el día, en el que fue a la consulta, y fiebre un rato, pero ¿Cuánto de ya no la fiebre? tuvo. 38, más de 38. Más de Pero 30. no más de 39. Ok. No tiene afectación del estado general, no tuvo más evacuaciones, no tuvo ninguna otra condición. En el contexto en el que me lo estás planteando, no le daríamos antibiótico. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Por nada. Muy bien. Esto obviamente, jóvenes, en el contexto, no se complique, ¿sí me explico? Cuando vemos este tipo de cosas,
el arte de la medicina, jóvenes, es contextualizar cada una de nuestras decisiones. Estas son recomendaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nos están hablando de fiebre elevada, aislada, que mejoró de manera espontánea o que mejoró con antipirético, no hay afectación al estado general, no hay diarrea severa, no hay disentería, pues ¿para qué doy antibiótico? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo que quieran saber? Yo, Doc, en caso de que el paciente presente evacuaciones más de 6, no tenga fiebre Ajá. y aparte no disentería, pero Antibiótico. tiene buen estado general. Antibiótico. Sin embargo, Antibiótico. Sí, Jorge, porque me aunque estás no tenga. planteando, porque me estás planteando a un paciente que tiene más de 6 evacuaciones. Solo con tener más de 6 evacuaciones ya debes considerar el antibiótico, porque muy probablemente con esas 6 evacuaciones, Jorge, el paciente ya no puede hacer sus actividades del día a día. ¿Me explico? Sí, y ahí no se le daría antidiarreico, ¿cierto? ¿Tiene disentería? No. Entonces sí le puedes dar antidiarreico. Si no tiene disentería, no tiene distensión, o sea, no tiene abdomen agudo, distensión abdominal, le puedes dar antidiarreico. Perfecto. Gracias. Oye, de nada. ¿Alguien más, jóvenes? Buena pregunta, Jorge. ¿Alguien más? ¿Seguros? Muy bien, entonces continúo. ¿Qué puedo usar para la fiebre? Puedo usar paracetamol, tabletas de 500 miligramos, 4 veces al día. También existe una presentación de 650 miligramos hasta 5 días consecutivos. Puedo utilizar metamizol sódico, una cada 8 horas, vía oral, por máximo 5 días. O si van a utilizar metamizol sódico IV, porque hay algunos pacientes que de verdad, jóvenes, llegan extremadamente febriles al consultorio, se sienten muy mal porque tienen fiebre muy alta, entonces pueden utilizar metamizol IV. Es 1 gramo de metamizol, pero lo tienen que pasar lento, diluido, con un paciente recostado y le tienen que tomar la TA antes de pasar el metamizol y esta debe ser más de 110 la sistólica. ¿Sale? Eso es una recomendación porque recuerden que el metamizol provoca vasodilatación y puede provocar hipotensión. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda que tengan con esto, jóvenes? Finalmente, para el... Doc, Mande. tengo una duda. ¿La disentería se clasifica, o sea, con un episodio que tengas de sangre ya es disentería? Porque luego hay pacientes que tienen más de 6 evacuaciones y igual puede ser que noten un poco de sangre, pero por una fisura a nivel del ano, ¿no? Claro, por supuesto. Habitualmente esos pacientes, Guillermo, llegan con dolor perianal. Y ahí es cuando tienes que hacer el diagnóstico diferencial. Habitualmente esos pacientes también pueden tener escoriaciones perianales por la higiene frecuente. Y entonces habrá que preguntar si ellos no perciben que tienen malestar alrededor del ano o en todo caso hacer una evaluación del ano. ¿Correcto, Guillermo? Correcto, gracias. Sí. De nada. Sí, sí puede ser más seguro que intramuscular, pero duele muchísimo, Javier. Sí. Sí la puedes usar intramuscular. Sí lo puedes usar intramuscular. Sin ningún problema, igual 1 gramo. Nada más que aquí sí te recomiendo, Javier, que si lo vas a usar, lo tienes que aplicar muy bien. O sea, tiene que ser de verdad en el cuadrante supero externo, tiene que ser profundo, porque si lo depositas en tejido adiposo, vas a hacer un absceso glúteo. ¿Sale? Entonces sí lo puedes usar, sí se puede usar, claro que sí. Nada más hay que advertir al paciente que es muy doloroso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Con muchísimo gusto. Tema muy interesante. Sé que no lo habían visto así en el adulto. O pregunta, ¿ya lo habían visto así en el adulto? ¿Ya habían visto diarrea en el adulto aguda así? No,
Nunca. Es que no lo ven. Luego no lo ven. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago yo para el dolor abdominal? Para el dolor abdominal, jóvenes, puedo utilizar butilgiosina o giosina, como le llaman, o butilescopolamina, como le quieran llamar. Tabletas de 10 miligramos, ese que generalmente se tiene institucional. Una tableta cada 8 horas, máximo 5 días. Puedo utilizar trimebutina, que también ayuda por el cólico asociado a la diarrea. Una tableta bioral cada 8 horas, máximo 5 días. O puedo utilizar un fármaco un poco más caro, pero que también es más seguro, como el fluoroglucinol. ¿Sí? Este fármaco, el nombre original es Panclasa, ¿ok? Es un relajante de músculo liso visceral, entonces son cápsulas y se toma una cada 8 horas por máximo 5 días. Hay algunos pacientes jóvenes, voy a ser totalmente honesto con ustedes, hay algunos pacientes que llegan con muchísimo dolor abdominal. Se quejan de mucho dolor abdominal. Ahí lo importante, jóvenes, es que cuando les llegue un paciente de estas características, descarten ustedes que no es un abdomen agudo, que no es una litiasis renal, etcétera, porque recuerden que existe algo que se llama diarrea parenteral, donde, por ejemplo, un cólico nefrítico puede provocar un episodio de diarrea. Entonces, evalúen que no se trata de ninguna de estas condiciones y si tiene demasiado, pueden utilizar clonixinato de lisina. Este clonixinato de lisina lo pueden utilizar en tabletas, ahí están, 125 o 250 miligramos con 10 miligramos, perdón, de giosina. Es una cada 8 horas por máximo 5 días. Y existe una presentación parenteral que puede ser IM o IB. Y esta presentación es de 100 miligramos de clonixinato con 20 miligramos en, si no me equivoco, son tabletas separadas, son ampolletas separadas. Ok. Pues son ampolletas separadas, generalmente se unen, se toman en la misma jeringa. Puede ser IM, pero nada más les advierto una cosa. IM muy dolorosa, es muy, de verdad, muy dolorosa. IB se debe diluir en al menos 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Ideal en 250 mililitros de solución salina al 0.9% para aproximadamente 15 minutos. Puede provocar flebitis. Si la pasa muy rápida, provoca flebitis, jóvenes. Entonces, de verdad, jóvenes, son consejos que les doy porque a veces los pacientes llegan muy sintomáticos y hay que ayudarlos porque es de muy mala onda. Es muy mala onda que el paciente se quede con dolor, ¿ok? Entonces, jóvenes, estas son las recomendaciones que yo les doy. Butilgiosina, trimebutina, fluoroglucinol, trimetilfluoroglucinol o clonixinato de lisina con giosina. Nada más tengan en cuenta, mucho ojo con diabetes, dispepsia, úlcera péptica, insuficiencia renal crónica y no ayuda mucho con la fiebre el clonixinato de lisina. Y ya. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá, jóvenes? ¿Algo que quieran saber? ¿Todo bien? Ok, bueno, aquí lo vamos a dejar hoy. ¿Qué vamos a estudiar la próxima semana? Les voy a dejar de encomienda revisar el uso de racecadrotilo en niños y diosmectita. ¿Van a investigar esos dos, por favor?